Buenas tardes. El tema que vamos a tratar en la tarde de hoy es el tratamiento de los costos fijos y clases de capacidades. Los integrantes de esta preparación y exposición somos Sara Franco, Jenny Serna, Gisela Aristizábal, Erika Velázquez y Marcela Yepes, quien les habla. Nuestro docente es el profesor Didier Agudelo. El problema o la pregunta que nos vamos a contestar en esta exposición es ¿qué beneficios puede ofrecer la información que da la separación de los costos para la toma de decisiones en la alta gerencia? En el marco legal podemos ver que estamos encontrando esta explicación de la separación de los costos en la NIC 2, que dice lo siguiente: establece el proceso de distribución de los fijos al inventario de productos terminados o en proceso se basará en la capacidad normal del trabajo de los medios de producción. A continuación hablaremos de los costos de adquisición de inventarios, que se compone de diferentes costos. El costo del inventario está compuesto por los costos de adquisición más los costos de transformación más otros costos. Los costos de adquisición son el precio de la compra, más los aranceles de importación, más otros impuestos no recuperables por su naturaleza. También encontramos los costos de transformación, que están compuestos por el costo directo más el costo indirecto, siendo los costos indirectos los de producción distribuidos. Los costos indirectos son los costos indirectos fijos y los costos indirectos. Cabe resaltar que los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de los resultados del periodo en el que incurrieron. Todo eso lo podemos ver. Comencemos hablando de los costos indirectos fijos. Permanecen relativamente constantes con independencia de volumen de producción, a diferencia de los costos indirectos variables que sí cambian directamente con la variación de las unidades producidas. ¿Qué quiere decir esto? Los costos indirectos fijos son los que vemos siempre en cada periodo, así estemos haciendo una producción que los costos indirectos fijos se distribuirán entre los costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de producción. Capacidad normal que explicaremos más adelante en nuestras. Algunos ejemplos de costos fijos puede ser el salario que le pagamos a nuestros ejecutivos, las instalaciones, es decir, el arrendamiento, que por más de que hagamos o no producción, a continuación presentaremos un video donde podremos ver la explicación de la diferencia entre los costos fijos y variables dentro de una organización. Costos de producción. Toda empresa al producir incurre en unos costos. Los costos de producción están en el centro de las decisiones empresariales, ya que todo incremento en los costos de producción normalmente significa una disminución de los beneficios de la empresa. De hecho, las empresas toman las decisiones sobre la producción y las ventas a la vista de los costos y los precios de venta de los bienes que lanzan al mercado. Consideremos por un momento los diferentes tipos de factores productivos que utiliza una empresa para obtener el bien que fabrica. Algunos de estos factores los compra en el mercado en el momento en que los necesita y los incorpora totalmente al producto. El costo de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en el mercado, mientras que los costos de producción son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser entregado al sector comercial. Una de las funciones principales de mantener un análisis de costo y control dentro de la empresa es mantener a la empresa en una posición económicamente satisfactoria. Clasificación de los costos de producción. Costos variables, o también conocidos como directos, son aquellos costos que varían con el número de unidades producidas. Los componentes más importantes son la mano de obra y materia prima. También tenemos otros como mantenimiento, servicios, suministros, regalías y patentes, entre otros. Costos fijos. Se define como el grupo de gastos que la empresa desembolsa aunque no produzca ningún bien. Como ejemplo tenemos alquiler, depreciación, sueldos, etc. Ejemplo.
costos totales. Es el valor total de los recursos utilizados en la producción, ya sean fijos o variables. Se calcula sumando costo fijo total más costo variable total. Otra clasificación es costos a corto plazo, costos a largo plazo. Costos a corto plazo se define como un periodo de duración suficientemente largo para permitir a una empresa hacer cambios en sus niveles de producción a partir de su capacidad instalada, pero no lo suficientemente largo para permitir a la empresa hacer cambios en esta misma capacidad. Costos a largo plazo. A largo plazo, como ya se dijo, no existen factores fijos. La empresa puede realizar las inversiones requeridas para adaptarse a las condiciones del mercado y en consecuencia puede elegir para cada nivel de producción el método que le resulte menos costoso. Finalmente, para concluir, decimos que costo de producción o costo de operación es la suma de los gastos invertidos por la empresa para obtener los recursos utilizados en la producción y distribución del producto o servicio. Para continuar con nuestra exposición, hablaremos de las clases de capacidades. Existen varias clases de capacidades, pero la norma nos habla solamente de la normal, diciéndonos que la normal es la producción que se espera conseguir en promedio a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales. Sin embargo, vamos a hablar de otros tipos de capacidades para que veamos la importancia que sería usar otro tipo de capacidad, ya que la normal no nos está diciendo lo real o podríamos tomar mejores decisiones con una capacidad diferente. Las podremos ver a continuación, en la cual explicaremos una a una. También encontramos la capacidad ociosa, que es la capacidad de producción instalada en una empresa que no se utiliza. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad ociosa es cuando tenemos una máquina que nos está dando todo lo que puede decir, pero alrededor de esto tenemos un espacio donde podríamos estar utilizándolo para sacar más productividad y no está siendo usada. A eso es lo que llamamos capacidad ociosa, lo que está dejando de ser usado sabiendo que se pueden sacar utilidades de ese bien o de ese espacio que no está siendo usado por la organización para sacar más. También encontramos la teórica o ideal, que es el número de horas de actividad sin interrupciones normales por descansos, reparaciones, entre otros. ¿Qué pasa con esto? Esta capacidad es muy difícil de utilizar, porque como sabemos todos necesitamos un descanso, también nuestras máquinas se dañan. También encontramos la capacidad real esperada. ¿Qué consiste? Es el número de horas de actividades necesarias para satisfacer las ventas esperadas para el próximo periodo. Eso es lo que la compañía está esperando. Lo que pasa es que no siempre sucede. También encontramos la capacidad práctica, que consiste en el número de horas de actividad deducidas de las interrupciones normales, pero no se tienen en cuenta las interrupciones impuestas por la demanda prevista. Un ejemplo de la capacidad es el siguiente. Tenemos 10.000 pesos que podríamos hacer en 5.000 horas, lo que significa que podríamos pagar 2 pesos por hora. En el caso 1 vamos a ver cómo trabajan 3.000 horas obteniendo una capacidad de producción de 6.000. Y en el caso 2 vamos a ver cómo trabajan 2 horas obteniendo una capacidad de producción de 4.000. La capacidad esperada por la organización es 15.000. En el primer caso estamos viendo que en realidad no están produciendo o tienen una capacidad ociosa de 9.000 unidades. ¿Qué pasa? Ellos están dando de sí todo, pero no están obteniendo la capacidad esperada por la organización. Ahí es donde vemos que la capacidad normal no debería ser la usada por todas las organizaciones, sino que deberían entender la capacidad real para tener mayores utilidades y tener mejor toma de decisiones. En el caso 2 vamos a ver lo mismo. Tienen una capacidad esperada de 15.000 y solamente hacen 4.000, lo que está diciendo que tienen una capacidad ociosa de 11.000.
Si la empresa tuviera conocimientos de eso, podría acudir a cambiar o a obtener o a realizar estrategias para obtener mayor rentabilidad. Los inventarios son algo muy importante de todas las empresas que llevan a las utilidades de la organización. ¿Qué pasa? Estos inventarios tienen unos costos, los cuales pueden ser fijos o variables. Los costos fijos son los que en realidad nos interesan en este momento. Los costos fijos tienen unos costos de inventario, los cuales son los costos de adquisición, de transformación y otros costos. En los costos de adquisición tenemos que comprenden el precio de la compra, los aranceles y otros impuestos de naturaleza no recuperable y además tienen otros costos directos. Los costos de transformación también se dividen en dos, comprenden los costos directos y los costos indirectos. ¿Qué pasa con los costos indirectos? Tienen unos variables y unos costos indirectos fijos. Los costos indirectos variables son los que varían o cambian con el volumen de la producción directamente. Por el contrario, los costos indirectos fijos son los que permanecen relativamente constantes con la independencia del volumen de la producción. Y su distribución entre los costos siempre se debe hacer sobre la base de la capacidad normal con los medios de producción. Como también sabemos, hay unos tipos de capacidades. En realidad, la norma internacional solamente nos habla de la capacidad normal. Sin embargo, en esta exposición vamos a ver los otros tipos de capacidades para entender muy bien cuál sería la mejor opción y tener el conocimiento de otros tipos que nos pueden ayudar a la toma de decisiones. Encontramos que hay un tipo de capacidad ociosa, normal, real esperada, práctica, teórica o ideal. ¿Qué pasa? La capacidad ociosa significa la capacidad instalada de producción que no se utiliza en la empresa, que es algo que ocurre comúnmente en todas las empresas. ¿Qué pasa? Las empresas no tienen el conocimiento o no saben de que pueden sacarle provecho a muchísimas más cosas y dejan de que eso no les produzca rentabilidad. Esto representa un alto costo financiero para la organización porque la instalación de la capacidad instalada no requieren pues cuando no se están usando, sin embargo también requieren mantenimiento, se deterioran, aparte pueden tener o volverse obsoletas. También es la capacidad normal. La capacidad normal, que es la usada, es la mano de obra directa o las unidades producidas. ¿Qué pasa? Eso es la capacidad normal que puede producir la empresa, pero la capacidad instalada puede ser mayor a la normal. Tenemos que buscar estrategias de llegar a la capacidad instalada y sacar el 100% de esa capacidad para obtener mayores ingresos. La capacidad real esperada es la capacidad que la alta gerencia tiene como en su mente y significa el número de horas de actividades necesarias para satisfacer la demanda de los clientes, de ventas y para así obtener una mayor rentabilidad. También tenemos la teórica o la ideal. Pues esta es algo muy salida de la mente pues, o de la realidad. Porque ¿qué pasa? Dice que son los números de actividad de horas de actividad sin interrupciones como descansos, reparaciones. Y todos sabemos que eso es imposible. Todas las máquinas se dañan, necesitan una reparación, necesitan pues un cambio, pues un mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Explicaremos cómo y por qué las empresas deben entender tan bien esto para así lograr tomar decisiones y llegar a construir un proceso o un esquema que le ayude a convertir esa capacidad ociosa en producción. Un proceso o un esquema que le ayude a convertir esa capacidad ociosa en producción. Después de haber estudiado este tema, podemos concluir que toda empresa para operar requiere unas instalaciones que conforman una capacidad para producir. Lo ideal es que estas instalaciones sean aprovechadas al 100%, algo que no siempre sucede, ya sea por falta de planeación o por situaciones ajenas al control de la empresa. La capacidad instalada no utilizada es lo que se conoce como la capacidad ociosa, como lo dije anteriormente. También tenemos que concluir que la capacidad ociosa representa a la empresa un alto costo financiero, puesto que las instalaciones no utilizadas requieren mantenimiento, se deterioran y posiblemente queden obsoletas antes de generar alguna renta a la empresa.
Quizá la principal razón por la que no se utiliza el 100% de la capacidad instalada en una empresa es por la falta de planeación, algo que debemos de hacer nosotros que estamos estudiando y que nos están formando para que tengamos un conocimiento más allá de lo numérico y podamos llegar a la alta gerencia. Si tenemos una buena planeación, no se presentaría un deficiente estudio de mercado y no habrían falencias en las proyecciones de venta, lo cual aumentaría el ingreso y las utilidades de la compañía. Además, como ya dijimos que la capacidad ociosa se da en la empresa cuando no utiliza la totalidad de sus instalaciones y la razón es la inutilización o subutilización, se vea que la empresa no puede comercializar en toda su producción. Entonces, es como el ejemplo que puse ahorita. Una empresa que no produce al máximo la capacidad que necesariamente espera va a perder. Esto significa que no le está generando ningún ingreso a la empresa, sino que al contrario le presenta un costo adicional e innecesario. Bueno, hemos terminado nuestra exposición donde hemos tratado de explicar con la mayor claridad el costeo de las organizaciones. Espero que esta herramienta didáctica nos sirva para estudiar y podamos ampliar nuestros conocimientos en costos y así podamos servir de herramienta fundamental e intelectual para las empresas y tener un valor agregado de otros contadores. Les agradezco mucho, feliz tarde. Tener un valor agregado de otros contadores.